y bienvenidos. Aquí comenzamos la entrevista de los martes con el tema que venimos tratando en los últimos días, tema a nivel político que ha derivado lógicamente también en una preocupación e incluso podríamos decir en una alarma social a nivel de sanidad, a nivel hospitalario. Recordemos un poco el contexto, ese ataque que lanzaban desde el Partido Popular por una no homologación de títulos de cuatro especialistas, 4 médicos en el hospital de Jin, y luego pues ha habido un cruce de declaraciones a nivel político, estamos hablando siempre, defendiendo pues este tipo de contrataciones y diciendo que eran pues cuestiones, en un caso de Castilla-La Mancha y en otro caso derivándose que son homologaciones que no se han hecho desde el Ministerio. Aquí lógicamente pues el daño se ha producido, sobre todo a nivel de imagen del hospital. Y rápidamente, pues el viernes ya dábamos ese comunicado por parte del jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Jin, Juan Valiente, que pues lanzaba un comunicado precisamente defendiendo a estos compañeros, ¿no? Que vamos a hablar ahora precisamente en qué situación están. Así que lo tenemos aquí con nosotros, Juan Valiente, jefe de cirugía del hospital. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Juan, ha sido unos días donde, esa noticia, que como decimos empezó siendo una noticia política y ha derivado también, sobre todo, muchas veces por la falta de información o falta de información que hay en estos asuntos y también la alarma que se provoca cuando una información no se da bien o cuando se intenta usar de forma política y aquí hay daños colaterales que lógicamente son a los profesionales, en este caso a los médicos como vosotros. Yo no sé cómo ha sentado esto en el hospital de Jin. Hombre, bien, la forma en que lo hemos visto que ha sido tratado en los medios no nos ha gustado y por eso por qué mandé a los medios esta nota en la que trataba de por lo menos dar mi punto de vista sobre este tema. Y en ella pues digo que efectivamente es cierto que hay unos profesionales que no tienen el título homologado en España. Eso es correcto. Y que llevan pues entre 12 y 8 años trabajando con nosotros en el hospital, que se contrataron aquí porque hacían falta, no había profesionales, no había cirujanos, y fueron sus currículums evaluados tanto en el hospital y rápidamente se inició su proceso de homologación en el Ministerio. Primero, se llegó a iniciar ese procedimiento. Sí, se llegó a iniciar inmediatamente. Y en algunos casos se ha tardado unos 5 años en responder diciendo, correcto, la evaluación de su currículum, de sus papeles y de tal, es correcta. La evaluación es positiva. Y le tendremos que hacer a usted un periodo de reciclaje de 3 meses en un hospital. Pero ya están trabajando conmigo aquí 10 años. Pero bueno, que estén 3 meses en otro hospital para que con ese reciclaje de 3 meses en otro hospital se le firmaría el sello de homologación. Lo malo es, y lo discutible del asunto es, lo que está pasando es que desde 2013, que responde el Ministerio 5 años más tarde de presentar los papeles, aún estamos esperando que digan, oiga, que vaya usted a tal hospital, haga usted tal esto, haga usted tal cosa. Pero mientras tanto, estos profesionales han estado sirviendo a nuestra sociedad, han estado trabajando como uno más, integrado dentro del servicio, haciendo las tareas igual que cualquier otro miembro del servicio. Y puedo asegurar, porque estoy trabajando con ellos durante 10 años, que tienen una capacitación profesional equivalente a la de cualquier otro miembro del servicio que haya seguido la vía MIR en España como cualquier normalizada, como cualquier hijo nuestro. Eso te quería preguntar un poco para precisar que la gente que nos está viendo, que quede claro lo que son los dos conceptos, ¿no? La titulación y la homologación. Lo digo porque incluso ha habido contaminación mediática, o yo me atrevería a decirlo así, contaminación informativa por parte de algunos intereses que incluso hablaban de que la titulación no era correcta. Aquí estamos hablando de unos médicos titulados, porque si no, no podrían trabajar nunca en un médicos hospital. Titulados en su país, donde han hecho su periodo de sus 6 años de carrera, sus años de formación de médico interno y residente,
en la especialidad de cirugía general y luego han estado trabajando como cirujanos en su país y que por diversas razones económicas, políticas, tal, o de inseguridad ciudadana o tal, han emigrado de su país y han sido llamados por nuestro Servicio Público de Salud para trabajar aquí, diciendo, incorpórese usted con nosotros, que no tenemos profesionales para trabajar. Estamos hablando de los años de la crisis, 2007, 2008. No, mucho antes. Antes ya se mucho estaba antes, sí, mucho antes. Eso es la carestía. Es decir, en España, a lo mejor en cifras globales tienes profesionales. Lo que ocurre es que el profesional quiere estar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Albacete, pero llegar a los hospitales pequeños no es atractivo para un profesional. Entonces, pues tiene que haber ya mucha sobra de profesionales en los sitios de más atractivo para venir a los sitios periféricos. Pero el ciudadano de los sitios periféricos tiene los mismos derechos a recibir una asistencia sanitaria de calidad homologable a cualquier otra que el que está en Madrid o está en Barcelona. Y si no encuentras profesionales en el mercado de trabajo, tienes que buscarlos. Entonces, si por otra parte tienes un ministerio que no se da prisa y lleva ya más de 10 años sin homologar esos títulos que han sido dados en los países de origen, encontramos una situación kafkiana. Y que esa situación kafkiana se emplee como arma arrojadiza dentro de la brega política es lo que a mí personalmente pues, me ha hecho escribir esta carta, para decir, oiga, esto antes de remover ese barro, entérense ustedes de qué están diciendo y entérense de las repercusiones que tiene para la credibilidad del sistema y para la confianza con la que el ciudadano viene a consultarnos, el que usted venga diciendo que hay profesionales sin título. Porque el que oye esto dice, oiga, ¿quién me está viendo a mí? ¿Cómo es esto de que sin título? ¿Que es un señor que pasaba por la calle y lo han puesto una bata blanca y está aquí? No, no se trata de eso, ni mucho menos. Eso es lo que hay que dejar bien claro. Eso es por lo que digo que hay que informar bien y hay que saber un poco todos los detalles, ¿no? Correcto. Nosotros nos quedaba claro desde el principio, pero somos conscientes porque lo vemos en los comentarios que hacen que hay gente que de forma intencionada o no intencionada, pero que lo ha entendido, incluso como dices tú, pensando que la gente no tiene titulación cuando de ninguna manera se podría provocar eso. Yo entiendo, Juan, que de la misma forma que han venido médicos aquí, que se han pedido médicos extranjeros de cualquier país, ¿no? Aquí de cualquier país, lógicamente, hay carreras, medicina o cada uno con el nombre que le quieran poner. Se ha hecho un llamamiento también de otros países europeos. Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Hace unos años también se estuvo llamando a sanitarios, a gente formada aquí en medicina, y hay muchos españoles trabajando que supongo que habrán hecho el mismo proceso de homologación de su título, ¿no? Sí, bueno, dentro de la Unión Europea sí que hay convenios y los títulos son homologables de un sentido o en otro. Aquí se nos ha dado el caso de tener un profesional dentro de nuestro hospital, un cirujano excelente por otra parte, que había hecho la carrera en una universidad británica en el Cairo, se había formado como residente en un hospital británico en el Cairo, se había ido a repetir la residencia a Londres en un hospital inglés, estuvo repitiendo el MIR en Londres, y como no había convenios de homologación ni con Egipto ni en aquel momento con Inglaterra, se tuvo que examinar, no tenía el título homologado y el ministerio le respondió y luego él optó, en vez de por reciclaje, por un examen y consiguió el título. Es decir, que en ese aspecto hemos tenido precedentes de otros casos, pero el ministerio le respondió con más celeridad. Ahora el ministerio está dormido. Ahora se está creando se está alargando este problema. Se puede considerar un problema burocrático, pero no deja de ser un problema de poner un sello, de homologar un título que ya está conseguido. Porque bueno, vamos a recordar, vosotros lo tenéis muy claro, ¿no? Pero también para la gente que nos vea, aunque esto pueda parecer muy básico para ti, Juan, pero yo creo que no está de mal recordarlo. Medicina, una carrera de 6 años, estamos hablando, y luego lo que vosotros llamáis el MIR. Explícanos qué es el MIR. Pues el MIR es
un periodo durante el cual el médico ya titulado adquiere una capacitación específica durante 5 años para poder tomar las decisiones que se supone que va a tener que tomar a lo largo de su vida profesional como especialista. Es un periodo en el que tiene un plan de formación supervisado por una comisión de formación en un hospital homologado para la docencia, en la que tiene que ir superando cada año una serie de pruebas, tanto teóricas como prácticas, y ayudar a una serie de cirugías, hacer tutelado por un tutor otra serie de cirugías, de forma que cuando se le otorga el título de especialista, pues tenga un número básico de actos y un número básico de conocimientos para que tenga su entramado mental lo suficientemente tupido como para poder tomar decisiones como nos exige el ciudadano. Es decir, que a las 3 de la mañana, cuando en una guardia te llaman y evalúas un señor que le duele algo, puedas tomar una decisión, decir, esto hay que hacerle lo otro, o tengo que abrirle la barriga, o tengo que hacerle esto, o lo derivo, o lo opero, o lo ingreso, o lo dejo estar. Es decir, tomar esa serie de decisiones exige una formación muy específica, muy concreta. Fabricar un especialista es un proceso de lo menos 15 años, cuando tengas un periodo de madurez. Y por eso hay algo que es muy preocupante, y es que se avecinan jubilaciones masivas en los próximos años, y está previsto, según los datos estadísticos, que en los próximos 8 años habrá una carencia de unos 25.000 médicos en España, muchos de ellos especialistas. Entonces, eso es algo que las autoridades, tanto académicas de la universidad como del Ministerio de Sanidad, pues deben que ponerse las pilas, porque cuando ves este año, que fueron la semana pasada, los exámenes MIR, y ves el número de médicos internos y residentes que salen, dices, uy, el relevo generacional no está muy asegurado. El examen MIR es antes después de esos 6 años después de los 6 años de carrera, y antes haces una especie de oposición, que es el acceso al MIR. Y según el número de esa oposición que saques, pides especialidad y centro o hospital en el que formarte. Que tienes los típicos hospitales que vemos que tienen la coletilla de universitario, ¿no? Universitario, que son docentes. El de Albacete. Como el de Albacete, por ejemplo. Bueno, pues un proceso, ¿no? que aquí volvemos otra vez a la no homologación, una titulación que tienen todos ellos en sus países, aunque el MIR lo pueden realizar ellos, sí. ¿no? Y luego lo que hemos vivido todos, acabas el MIR, tienes un título de licenciado en Medicina y Cirugía, tienes un título de especialista y estás en la calle. Entonces tienes que empezar a opositar o que te contraten o lo que sea, es decir, a buscarte un segundo proceso para buscarte la vida laboral. Es decir, yo he sufrido 5 procesos de oposición, para obtener diferentes plazas. Es decir, esa es nuestra carrera, nuestra vida profesional, por ahí va. Juan, tú tienes dentro de tu departamento, ¿no? de tu área de cirugía general y digestiva, tienes algunos de estos casos. Sí, tengo los 4 3 profesionales. 3 de ellos están incluidos. ¿Tú confías en los profesionales que tienes en tu equipo? Si no confiara, no estarían aquí. Es decir, eso estaría más claro que el agua. Es decir, si hay un principio que yo siempre digo en una sesión clínica. Tú a tu padre, ¿qué le harías? ¿No? Pues eso es lo que hay que hacerle a este señor, ¿no? Es decir, entonces, tú a tu padre, yo a mi padre lo dejaría ser intervenido por cualquiera de estos señores o valorado en una guardia a las 3 de la mañana, ¿qué tal? Yo creo que sí, tienen capacitación suficiente. Es decir, pues la respuesta está ahí, y de hecho, pues son profesionales que llevan trabajando con nosotros muchísimo tiempo. Y sí que también te digo que están aquí y que otros no están. ¿Por qué? Pues porque la aptitud o la actitud no era la correcta. Ese es un proceso, no sé si tú intervienes también en ese proceso de selección del personal, o esto va a través del SESCAM. ¿Quién es el que toma esas decisiones? Evidentemente el jefe de servicio sí que evalúa y es oído, es decir, que
Tiene voz. Que yo, si tengo un profesional que no cumple los objetivos, que no tal, que no, pues ya procuraría yo de que no se le renovaran los contratos. Estamos hablando, pues, como decimos, de 3, 4 profesionales en este caso en total, que vienen, lógicamente, de países donde el convenio está, de una forma u otra, dentro de Con fuera de la Unión América, Europea. con Sudamérica no hay convenios. No tenemos convenio, por lo que hay que hacer ese proceso. De homologación. Es decir, las universidades sudamericanas no tienen convenios y los títulos no son equivalentes. ¿Las universidades privadas en España? En España, bueno, las universidades privadas en España sí que tienen convenios, o sea, sus programas formativos son equivalentes a los programas formativos de la pública y el título hecho o conseguido en una universidad privada tiene la misma validez legal que el conseguido en una universidad pública. Juan, yo te quería preguntar también que si temes que esto puede derivar en alguna, no sé si en alguna queja o si, te voy a preguntar al revés, en pasado, ¿habéis llegado a tener alguna denuncia, alguna queja formal por parte de personas que la han atendido y piensan que esa persona no ha estado debidamente formada? No me consta, no me consta. Siempre en cualquier actividad humana hay fallos, hay quejas, todos cometemos fallos. El que no hace nada es el que no se equivoca. Haciendo cosas siempre cometemos fallos. Y si ha habido alguna queja, ha sido porque algo se ha enfocado mal, algo no se ha hecho correctamente o se ha apreciado mal por el que ha recibido ese servicio. Pero no porque una discriminación por titulación o algo equivalente, jamás. ¿Y cómo le has sentado a estos profesionales? Supongo que habrás hablado con ellos. ¿Cómo están viviendo estos momentos? Pues hombre, con incertidumbre, con congoja, con tal, porque de alguna manera ellos son víctimas de una guerra que no han propiciado. Es decir, se les está poniendo en duda su profesionalidad. Hay un país, no la profesionalidad, sino la capacidad de ejercerla. Ellos han sido llamados desde sus países, han servido aquí a nuestro sistema público de salud durante mucho tiempo y ahora hay unos trámites administrativos que están parados y ahora se encuentran en el ojo de un huracán, de una guerra, que dicen, esto no va conmigo, ¿no? O sea, yo estoy en el ojo del huracán, pero dices, bueno, yo soy aquí sujeto pasivo, no puedo decir nada. Legalmente yo no estoy homologado, pero capacitación profesional y papeles presentados y demás, es decir, el fallo de otro lo estoy pagando yo. Y están dándole tortas al sistema en mi cara. Eso es así, ¿no? Juan, tú nos has enviado una carta a los medios de comunicación haciendo ver, pues precisamente, todo lo que nos estás contando, además de forma detallada, son 3 folios donde hablas de todos estos procesos, la demanda que había en su época, la titulación que tienen, el MIR, todo lo que han ido adquiriendo y bueno, pues aquí la ralentización que ha hecho el Ministerio a través de la no homologación de esos títulos de momento, ¿no? Después de varios años. Has tenido la oportunidad también de hablar, porque esto, estamos hablando de una disputa política de uno y otro partido, que ambos además han estado gobernando en esta región y han hecho ese tipo de contrataciones, ¿no? Pero bueno, ahora son unos, lógicamente, los que están en la oposición, los que están acusando a los que están llevando el sistema del SESCAM ahora mismo. ¿Has tenido tú la oportunidad dentro de esta polémica, de hablar, igual que nos has enviado la carta a los medios, de hablar con ellos, tanto de uno como No, además en la carta digo que he pasado siempre olímpicamente del bando político que mande o no. Para mí son exclusivamente, esto es una empresa, que sea pública o no me da lo mismo. Y el gerente o el ministro que esté, el consejero, es mi proveedor de recursos. Nuestro trabajo es aplicar el conocimiento científico al servicio médico de los ciudadanos. Y el color político es que, vamos, siempre me ha importado un pimiento de quién esté. Y siempre me ha importado. Y he visto barrabasadas de un color y de otro, ¿eh? O sea, no hay, yo creo que no hay, no defiendo a unos ni a otros, en absoluto. Lo que sí que defiendo
es la profesionalidad de los compañeros que los estoy viendo trabajando durante 10 años, y lo que defiendo es que esa credibilidad del sistema y lo que dicen los políticos de uno y de otro bando, que tenemos el mejor sistema de salud, eso está hecho gracias a una generación de profesionales que nos hemos entregado a trabajar por el sistema y a darle credibilidad. Y aquellas cosas que salen fundadas o menos fundadas, o lo que tú quieras, pero que minan la credibilidad del sistema y la confianza con la que el ciudadano al final viene a consultarte un problema, eso es lo que como profesional a mí me revela y lo que digo, oye, esto no debéis hacerlo. Yo no sé si, bueno, lo que esperáis supongo que es que esto se aclare como estás haciendo tú ahora y que lógicamente vuelva a la normalidad, aunque bueno, la normalidad sería que se homologaran estos títulos lo antes posible, más que nada, no solo en el Hospital de Llin, estamos hablando del Hospital de Llin y el de Puerto Llano, que podría haber saltado cualquier otro, pero bueno, la casualidad ha querido que sean lo que se ponga en duda sean estos cuatro profesionales del Hospital de Llin, que estamos hablando de son 3.000 en toda España, con lo que seguramente el 90% de los hospitales de toda España tendrán estos casos, pero bueno, ha saltado de Llin y ha saltado Puerto Llano. Seguro, y en primaria y en todos lados, es decir que cuando un gerente tiene que dar continuidad a un servicio demandado por el ciudadano y el profesional no está con el título homologado, el SESCAN dio en el 2008 unas instrucciones para decir cómo hacer la contratación de los profesionales que no tengan su título homologado. Y esa directiva, esa instrucción que dio el SESCAN en ese momento, está vigente. Y ningún director general del SESCAN, de un color político o del otro, ha derogado esa directiva, esa norma de contratación. Es decir, que está ahí. Otra cosa es que se dice en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se dice que todo puesto de trabajo de especialista debe estar ocupado por un especialista. Estamos de acuerdo. Nadie está en contra de eso. Pero oiga, en 10 años han tenido ustedes tiempo de homologar unos papeles, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Juan, estoy leyendo aquí otra vez, repasando la carta y bueno, entraste a trabajar, como nos dices muy bien aquí, en el sistema público en 1976, así que yo creo que eres una voz suficientemente autorizada en este sistema público sanitario que tenemos en España. Que te ha dolido como a muchos otros profesionales este ataque que se ha hecho a nivel político y que os ha salpicado directamente en el Hospital de Llin. Y nada, pues agradecerte que hayas estado aquí, te trasladamos también, porque yo creo que nosotros también, como medios de comunicación, debemos hacerlo, ¿no? El agradecimiento por la labor que hacéis profesional, que ya sé que es algo de vocación, pero bueno, nunca está mal recordar que estáis para salvar vidas muchas veces. Y es algo que yo creo que no debemos perder la ocasión de agradeceros, porque tratáis con seres humanos además en situaciones muchas veces críticas y el agradecimiento yo creo que es la base de lo que tenemos que tener todos los ciudadanos con vosotros. Pues muchas gracias y por ese reconocimiento y efectivamente, o sea, después de 40 años trabajando en el sistema público por mantener un servicio, una credibilidad, una confianza, que realmente el acto médico es el sumum de la medicina y un hospital no es sino un sitio donde se concentran actos médicos. Una persona que tiene un problema te lo consulta y tú, esa consulta con confianza es lo que no se puede minar jamás. Eso es lo más sagrado que existe dentro de nuestra profesión. Y por lo que a mí, el que eso entre o se pueda meter cuando no hay un fundamento muy razonado en la batalla política, es lo que me duele. Juan, por lo dicho, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy clara tu explicación, ¿no? de los hechos y lo dicho, agradecerte que hayas estado aquí. Juan Valiente. Muchas gracias y buenas noches. Juan Valiente, jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Llin, que ha querido estar aquí, ha querido porque le hemos llamado, pero después de enviarnos esta carta a los medios de comunicación hemos querido también que nos lo explicara en persona y bueno, poner más luz a este asunto, ¿no? Este asunto que ha empezado de forma política, como decimos, y han tenido que ser los profesionales, en este caso, del Hospital de Llin, los que aclaren de forma médica
qué es lo que está pasando con estos títulos no homologados. Esto ha sido la entrevista de los martes. Nosotros continuamos con la programación habitual. Mañana nos vemos en el informativo a la misma hora. Que descansen.